Pero no es por nada, no porque veamos a los jóvenes como un ladito, pero casi hemos estado todo el tiempo enfrascados trabajando con los viejos, ¿verdad? Que no me escuchen los viejos porque si no. Pero de verdad que mi esposa y yo somos amantes de la juventud, fuimos asesores de la juventud a nivel diocesano en la diócesis de Bridgeport, en Connecticut. Estuvimos allá, nosotros venimos de Connecticut, fuimos asesores. Había varios grupos, estaba St. Mary's Church en Bridgeport, estaba St. Charles, San Carlos Borromeo, donde yo era de la iglesia de San Carlos, ahí nos casamos, bautizamos a nuestra hija. Entonces, y había otras parroquias de Danbury, Connecticut, Stanford, había St. Peter's de Bridgeport también. Entonces, fuimos asesores de la juventud y ese tiempo fue uno de los tiempos más hermosos de nuestra vida. Un tiempo en el que no podíamos clínicamente tener hijos. Y tanto el Señor nos llenó de amor a través de los jóvenes, que yo creo como que activó esa semilla hermosa de la vida. Y mi esposa un día me dio la gran dicha de decir que estaba embarazada y que iba a ser papá. Y Dios nos dio no solamente una, dos hijas, gloria a Dios. Así que yo tengo esos recuerdos hermosos de trabajo de juventud. Para mí los jóvenes son los que activan con su alegría, con su energía, activan siempre la iglesia. O sea, como la iglesia necesita siempre estar en un ambiente, en un aire juvenil. El Papa Juan XXIII, un viejito, que lo pusieron solamente porque ya estaba bien viejito y dijeron, bueno, este no va a hacer mucho, ¿verdad? Lo ponemos ahí mientras pensamos y nos organizamos y tenemos un Papa más fuerte, más joven. Y como ya está viejito, no va a tomar muchas decisiones. ¿Quién se iba a imaginar que ese Papa ya viejito, el que pensaba que no iba a hacer grandes cosas, revolucionaría toda la iglesia? Fue que convocó Vaticano II y él es el que abre las ventanas del Vaticano y hace un clamor profético. Señor, realiza hoy como en Pentecostés los prodigios. Que sople en la iglesia viento fresco del Espíritu Santo. Y de ahí es donde prácticamente, después que cierra Vaticano II, venimos la gran bendición en la iglesia de Renovación Católica Carismática. Y los jóvenes siempre nos recuerdan ese primer amor en la iglesia. Por eso es importante, dentro de la iglesia, nosotros como cristianos, como católicos, siempre estar bien formados. Para que esa alegría, ese gozo, no solamente se quede en eso, en pura alegría, en puro gozo, sino que se vaya afianzando desde la raíz y poder crecer porque la alegría y el gozo, si no está cimentado en la persona de Jesús, entonces tiende a tener decimos nosotros, ya los que trabajamos con adultos, decimos que ya el primer amor como que va bajando, como que uno va aterrizando, pisando suelo. Y entonces significa como que ya el ánimo se nos va yendo. Qué malo, ¿no? No debería ser así. Deberíamos siempre estar enamorados, siempre estar en luna de miel con el Señor. Y para esto es importante renovarnos cada momento. Cada momento. Y para mí es muy importante dentro de la renovación el crecimiento. Porque una renovación sin crecimiento puede ser que, como siempre, ¡ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Y cómo me gusta y qué bien me siento! Pero mañana tengo que buscar otra cosa para activarme, motivarme. Y el conocimiento, la enseñanza, la formación nos ayuda a echar raíces fuertes. De manera que no nos vaya a pasar como había un árbol, un roble. ¿Saben lo que es un roble? De momento ustedes no saben lo que es un roble. Un árbol que dura muchos años para crecer, pero es fuerte, crece altísimo. Y un día el viento trajo una semillita de calabaza. Y el viento lo trae y cayó ahí a los pies del árbol. Y la semillita llovió y la semillita brotó rápido. Es una enredadera la semilla de calabaza. Y como estaba ahí el tronco del roble, se afianzó al roble y empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y en 30 días estaba altísima. Y ya para 2 meses había pasado al roble. En 2 meses. Entonces la semillita mira el roble así para abajo. Cuando salió una hojita y lo mira y le dijo: oye chico, ¿cuántos años tienes? Y le dijo: bueno, si tú supieras, yo tengo unos cuantos cientos de años ya que existo. Ya le empieza a reírse a la semillita y le dice: caramba, ¿no te da vergüenza? Mira, yo con apenas
40, casi pasadito 40 días, ya te pasé, mano. Y tú con 100 años, mira, te quedaste short y te quedaste enano. Y el árbol le dice, espérate mañana platicamos. Esa noche soltó un viento huracanado, soltó un viento de esos huracanados. ¿Y saben lo que pasó? A la pobre semillita, mire, la aventó por el piso y la sacó desde la misma raíz. Es importante, mis hermanos, tomar en cuenta que no es solamente alargarnos y crecer y tratar de aventajarnos sumando retiros, sumando actividades. Lo importante en nuestra vida es afianzarnos, aunque nos tome mucho tiempo y aunque vayamos lento. La palabra de Dios en el capítulo 17, esta es mi introducción, después de que voy a entrar al tema. En el capítulo 17, versículo 3, nos dice el Evangelio de San Juan que la vida eterna, ¿cuántos quieren vida eterna? Yo digo, Señor, dame esa vida eterna, yo quiero esa vida eterna. Hay que ser santos para gozar esa vida eterna. Dice el versículo 3 del capítulo 17 de San Juan que la vida eterna está en el conocimiento de Dios. Específicamente dice claramente en el conocimiento del Padre y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la vida eterna. Queremos vida eterna, tenemos que esforzarnos por aprender más de Dios, por conocer más a Dios. Y este grupo es un medio, una herramienta para poder aprender. No abandonen sus grupos, no abandonen sus reuniones, y los que vienen, anímenlos. Dígale, hermano, aquí venimos a aprender del Señor. Y el capítulo 17 de San Juan, versículo 3, nos dice que la vida eterna está en el conocimiento de Dios. O sea, ¿qué vida andas buscando? Si es la vida eterna, tú tienes que ser, no puedes dejar las reuniones, ¿verdad? No puedes dejar la iglesia. Vamos a hablar precisamente sobre eso, sobre la Iglesia Católica. Vamos a dar un espacio para preguntas. ¿Está bien? Vamos rapidito. ¿Qué decía el canto? En Mateo 16:18. En Mateo 16:18, Jesús en Pedro fundó la iglesia de cual gozamos hasta el día de hoy. Vamos a ver lo que dice Mateo 16:18 y vamos a ponernos de pie. Oiga, si no se lo aprendieron con un canto, van a tener que ponerlos a ustedes a hacerlo como unas 200 veces eso, Mateo 16:18, y escribir el versículo. Esta lectura es importante aprenderla porque es clave. Ojalá y un día tengamos tiempo para enseñarles cómo trabajar con las Sagradas Escrituras, verdades de fe. Es un tema de apologética, defensa de la fe. Dice así, Mateo 16:18. Dice, Jesús, vamos a leer para entender toda esta parte, vamos a leerlo desde el versículo, desde el principio, versículo 13. Así para agarrar todo el contexto, todo el contenido de esta lectura. Dice así, llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta. Es como si nos estuviera preguntando nosotros hoy. Hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, otros que uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro le contestó, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ojo en esta parte. Este es en el versículo 18. Yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno, del Hades, algunas versiones dirán otra palabra diferente, no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios. Vamos a decirlo fuerte. Te alabamos, Señor. Denle un aplauso fuerte a la palabra de Dios. Seguramente es una lectura que todos ya hemos escuchado.
Y esa lectura es clave. A usted seguramente le preguntarán muchas veces, ¿y tú eres cristiano? Y de una manera muy, yo diría como comprometedora, decimos nosotros, algunos dicen, no, yo soy católico. Y los católicos no somos cristianos. Seguro que sí. Lo que ellos quieren decir si nosotros somos de iglesias no católicas, porque son a los que inclusive nosotros le llamamos los cristianos, no, momento, los cristianos somos nosotros primeramente. Y no hacen esta pregunta porque algunos inclusive por el hecho de ser católicos, algunas veces nos dicen, no, es decir, yo también fui católico, pero conocí la verdad y la verdad me hará libre, tomando el texto de San Juan, y la verdad me hizo libre. Entonces ahora ya no tomo, dejé de fumar. Entonces creen que por el hecho de haber sido a otra denominación, no quiero usar el término iglesia, a otro grupo, a otra secta, es un término que no les gusta a ellos, entonces piensan que están en la verdad. Vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura sobre cuál es la iglesia verdadera. Primeramente nos encontramos, vamos a ver, se los voy a plantear en 7 puntos, para ir en una manera ordenada y que podamos nosotros tener una idea bien concreta. Primeramente, vamos a visualizar lo que Jesús hizo desde el principio. Cuando Jesús comienza su misión, la palabra de Dios nos muestra, Jesús en los evangelios lo vemos clarito, comienza llamando gente. ¿Por qué Jesús comienza llamando gente? Jesús podía hacer la obra él solo, pero Jesús sabía que venía a cumplir una misión. ¿Cuál era la misión? Morir por nosotros, ¿verdad? Él redimirnos a través de su sacrificio, derramando su sangre en la cruz del Calvario, para que nosotros recobráramos eso que habíamos perdido desde el pecado original. Jesús viene a tomar, nos dice Isaías 53, San Pedro nos lo vuelve a recordar, que eran nuestras dolencias las que Él llevaba, nuestros pecados los que Él soportaba, y lo corona con una frase hermosa, y por sus llagas hemos sido sanados. Esa era la misión de Jesús. No era fácil. Y las Sagradas Escrituras nos lo muestran a Él trabajando incansablemente por 3 años. Pero en ese tiempo de trabajo, Jesús empezó haciendo un equipo de trabajo, llamando gente sencilla. Entre ellos había algunos que eran jóvenes, otros no tanto. Tenemos a San Juan el Evangelista, un hombre relativamente joven. De hecho, se piensa que era el discípulo amado precisamente porque muy joven entregó. Imagínense, ¿qué más puede uno sacrificar en la vida? Si no es, o sea, uno se niega a sí mismo dejando todos los placeres, todos los planes, todas las cosas que tenemos como proyecto por entregarle la vida al servicio de Dios. Me imagino que Jesús, cuando en la Sagrada Escritura dice que era el discípulo amado, era porque Él vio todo lo que Él sacrificó. Jesús empieza a rodearse de gente. ¿Por qué? Es la primera pregunta, número 1. ¿Por qué? Lo rodeaba mucha gente. Vemos en los evangelios, específicamente en Mateo, que 3 grupos seguían a Jesús. Vamos primero a visualizar eso. 3 grupos. Había el grupo de los consagrados, que Jesús les llamaba apóstoles. Si quieren una lectura, el capítulo 3 de San Marcos nos dice: Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso. Entonces dice, los instituyó a unos apóstoles y empieza a dar los nombres de los 12. Pero después habla que había 72 discípulos también, que los enviaba también a predicar y con el poder de sanar y de liberar a los demonios. Pero después dice también que los siguió una gran multitud. Pero